Nadie debe bajar los brazos, doctor Diego. Nadie debe sentirse en este momento perseguido ni con miedo. El pueblo ecuatoriano en este momento se encuentra de pie, esperando que sus dignas direcciones nos conduzca a reconquistar nuestro Ecuador, que jamás ha declinado nunca en su lucha popular. Por eso la patria ni se vende ni se rinde. Adelante, doctor Diego, que el pueblo ecuatoriano lo escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes contribuyen al éxito de este medio de comunicación y laboran en el mismo. Un saludo y un agradecimiento respetuoso para el director, para quien con su mentalidad democrática, plural, y quien ha sido un permanente defensor de las instituciones republicanas, permite que las distintas corrientes de opinión se expresen a través de tan alta tribuna de la democracia. Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a Lucho y a todos quienes contribuyen con la democracia ecuatoriana para que precisamente el pueblo ecuatoriano escuche los argumentos, las opiniones, los análisis de lo que acontece en nuestra patria. Además, pues quisiéramos agradecer al compañero Pepe, que sabemos que ayer tuvo un problema de salud o tuvo una operación, una intervención quirúrgica, según se nos ha indicado, y hacemos votos por su pronta mejoría. Agradecer a Raúl, a Clever, a César, a Medardo, a todas las personas que contribuyen para el éxito de la difusión de estas ideas, de sus análisis y de lo que significa además la realidad de nuestra patria. Saludamos al abogado Juan Bareles, que conocemos, se encuentra allí en los estudios, y quisiéramos el día de hoy referirnos a algunos aspectos que nos parecen importantes. Quisiéramos hacer una reflexión sobre cómo en el Ecuador existe una asociación de funcionarios del más alto nivel del Estado que en los hechos va demostrándose, va descubriéndose que habrían tenido alguna participación para consumar irregularidades, pero además blindar, proteger, amparar jurídicamente a elementos responsables de hechos irregulares o de corrupción. Quisiéramos referirnos también a la necesidad de reflexionar sobre la consulta popular, que el pueblo dirima lo que está pasando en este momento en el Ecuador, y no quisiéramos dejar de concluir el programa sin referirnos a la famosa concesión del puerto de Pozorja por 50 años, entre otros elementos que se podrían analizar. Yo creo que es importantísimo que empecemos haciendo una reflexión sobre cómo muchísimas de las cosas que tapó, que ocultó, que impidió que el pueblo ecuatoriano conozca el gobierno del presidente Rafael Correa, ahora empieza el pueblo ecuatoriano a saber. Es decir, cómo es que se trató de que el pueblo no conozca la verdad, que solo exista la información oficial, los criterios que le interesaban al presidente entonces, el señor economista Rafael Correa, quien permaneció en el poder gracias a que hubo procesos irregulares o electoralmente dudosos, por no llamarlos abiertamente fraudulentos. Entre las cosas que se han descubierto en las últimas semanas está, por ejemplo, el hecho de que la deuda externa o la deuda pública del Ecuador, más exactamente, la deuda pública, la interna y externa del país, no es de cerca de 28,000 millones de dólares, está por los 58,000 millones. Es decir, el gobierno del economista Rafael Correa tapó, ocultó, señaló de que la deuda del Ecuador era 30,000 millones de dólares más pequeña. Óigame, 30,000 millones de dólares. ¿Cómo la deuda externa del Ecuador, la deuda pública del Ecuador,
pasó de 10.300 millones a 58.000 millones. Algo verdaderamente monstruoso, en un país donde recibieron durante varios años el barril de petróleo entre 90 a 110 dólares del barril. Realmente habrá que analizar, y nos queda la duda si realmente hemos estado dirigidos por un economista. Yo no sé cómo le dieron título de economista a alguien que destruye la economía de un país. Miren ustedes, comparen con el manejo económico del gobierno del bachiller, porque el título de él es de bachiller, del señor Evo Morales. El señor Evo Morales en Bolivia tiene una reserva económica que equivale al 50% del Producto Interno Bruto de Bolivia. Aquí en el Ecuador tenemos una deuda que se ha incrementado prácticamente en el 600%. Algo verdaderamente escandaloso. Pero no es solamente esta información, pues ahora nos hemos enterado, por ejemplo, de que la información del asunto Odebrecht ya existía en el mes de diciembre. Y la información que llegó oficialmente desde los Estados Unidos llega el día 3 de febrero. La información manejaba el señor doctor Galo Chiriboga. Lo denuncia en base al análisis de los documentos, precisamente el Diario Expreso de Guayaquil. Allí hay un análisis del periodista Anderson Boscan Pico, quien señala que luego de revisar las 439 páginas que llegaron desde el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, en el Ecuador ya estaba toda la información el 3 de febrero del 2017. Y eso evidentemente no lo sabía solo el señor Galo Chiriboga, lo sabía el presidente y el vicepresidente de la República, pues. Imagínense ustedes, el 25 de abril de este mismo año, el fiscal general, el doctor Galo Chiriboga, afirmaba públicamente estar a la espera del documento que le mandarían desde los Estados Unidos. El 25 de abril, si los documentos ya estaban en manos de él el 3 de febrero. Óigame, pero es que esto es realmente algo increíblemente incorrecto. Esto es una burla a la conciencia nacional. Pero no solamente es esto lo que nos llama la atención, pues miren el problema de la deuda. El día de hoy, la prensa del Ecuador, como Diario El Comercio, hace relación, por ejemplo, a los correos electrónicos, a los envíos, a los mensajes en los que el anterior gobierno, en base a la participación del señor economista Rafael Correa y Alexis Mera, supuestamente recibieron o enviaron al menos 44 correos sobre 17 juicios. La presidencia de la República presionaba y determinaba quién había que condenar, quién debía ser sancionado, quiénes debían quedarse en la cárcel. Algo inconcebible, algo inconcebible. Miren ustedes el caso del ex legislador Clever Jiménez. Resulta que a él deciden que contra él hay que reaccionar muy fuerte y que lo hagan a través de la Administración de Justicia, porque él ha pedido que se indague a determinados gerentes chinos que estaban metidos en negocios en el Ecuador. Es decir, utilizaban la Administración de Justicia no para que haya justicia, sino para sancionar, para silenciar, para perseguir, para encarcelar al que denunciaba. Allí aparece también justamente las comunicaciones en torno al juicio de Mary Zamora, ¿sí? Allí se determina quién tiene, cuál es la pena o cuáles son las circunstancias o cuál es el tipo de respuesta jurídica que habría que concederle. Es algo inconcebible. Entre los correos electrónicos, lo dice Diario El Comercio, hay una aparente influencia del gobierno. Claro, quieren cuidarse con esa redacción, pero allí están ya agrupados, ¿sí?, alrededor de 119 páginas. Ese material ahora es público y solo de octubre del 2009 a junio del 2013, ¿sí?, desde las supuestas cuentas de Rafael Correa y Alexis Mera, y allí está noticias1@presidencia.gov.es y alexismera@presidencia.gov.es, se enviaron o se recibieron 44 correos que son los más importantes sobre 17 juicios. En la lista aparecen los expedientes sobre los casos de los jóvenes alumnos del Central Técnico de Quito.
acciones de protección en contra del Estado que deberían tener determinado tipo de, de conclusión final, la situación legal del periodista de Loja, Freddy Aponte, al que le han quitado la casa, le han quitado los bienes y donde el que lucha en contra de él para hundirlo es el alcalde de Loja, algo increíble. Acciones legales para que los funcionarios del gobierno acudan a los medios, el caso del señor José Luis Guerrero, que estuvo pues durante varios años, 7 años en la República Checa, y que conocemos ha regresado al Ecuador el lunes de esta semana. Miren, allí hay una cantidad de cosas en torno al 30S. Allí se hace relación a la participación de la ministra de Justicia en sus insinuando qué es lo que tiene que hacer o decir justamente el abogado de Ecuador TV, algo que en cualquier país del mundo sería un escándalo y ocasión del encarcelamiento de los responsables si es que tuvieron algo que ver finalmente en actos que son contrarios a lo que están en las leyes vigentes. Pero hay muchas cosas más que tienen que investigarse. En el Ecuador tiene que destaparse lo que hasta ahora se ha ocultado. Por ejemplo, la deuda pública es un hecho que tiene que estar determinado. ¿De dónde sacaron y cómo manejaron la plata del IES? Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Por eso no quieren que exista una auditoría de la deuda. El dinero que han tomado del Banco Central, más de 8,000 millones. Del IES se calcula que allí existen entre 13,900 a 17,400 millones de dólares. Allí tiene que averiguarse lo que ha sucedido. Es decir, tiene que haber una auditoría muy exacta, objetiva, que se haga sobre el manejo de la plata. El presidente Correa no quiere que hagan aquello y los dirigentes de la Asamblea dicen que si es necesario censurarle al Contralor Celi, porque él está queriendo hacer una revisión de las cuentas de la deuda, pues habría que enjuiciarlo para votarlo porque están desesperados. ¿Cómo es que han manejado la plata sin explicar nada a nadie? ¿Y cómo es que ahora quieren tomar retaliaciones contra las personas que obviamente tienen la obligación de que el país sepa la verdad? Además, tiene que aquí averiguarse muchas cosas. A ver, ¿cómo es, por ejemplo, que se han obtenido determinados posgrados? Funcionarios públicos, asambleístas, ministros, altos jerarcas de la burocracia, resulta que mientras estaban en la función pública han estado también en forma paralela estudiando para obtener cuartos niveles, doctorados, maestrías, etcétera, etcétera. ¿Dónde estudiaron? ¿De qué manera lo hicieron? ¿En qué instituciones lo realizaron? Para eso hay que preguntarse, ¿tomaron el Instituto de Altos Estudios Nacionales? ¿Quiénes han sido los becados? ¿Cuántos mismos son? ¿Son 2,000? ¿Son 3,000? ¿Son 10,000 los que dice el gobierno? ¿Cuántos de ellos están vinculados a dirigentes de Alianza País o a militantes de Alianza País para tratar de crear determinadas castas de quienes han recibido determinados doctorados? Aquello tiene que averiguarse, tiene que investigarse. El Ecuador tiene la necesidad de saber la verdad. ¿Cómo es que hay una burocracia internacional muy bien pagada? Allí se han ido parejas, entiendo que en una especie de lunas de miel bien remuneradas, esa daría la impresión en algunos casos, pero no nos queremos anticipar, tiene que averiguarse, tiene que saberse la verdad, tiene que el pueblo ecuatoriano evidentemente solicitarle al presidente además que cumpla la palabra, pues. El señor presidente dijo que iba a pedir que venga una comisión de las Naciones Unidas al Ecuador, como se lo hizo en Guatemala, y donde descubrieron los negociados del presidente y del vicepresidente de la República. Y la misma comisión que ya sacó al anterior presidente de Guatemala, ahora quería expulsarle al nuevo presidente porque él está también en nuevos chanchullos. Entonces yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que pedir al señor presidente que cumpla su palabra. Recordemos que en la posesión, el día 24 de mayo, el señor presidente posesionado, el señor licenciado Lenín Moreno, dijo que iba a pedir que viniera a esta comisión. Y ese momento, simultáneamente, como si fuese una especie de acto reflejo, entiendo que se le aflojó el estómago y le mandó al hospital al presidente saliente, que estaba riéndose, que estaba alegre, alzando las manos y todo, y oyeron que iba a venir la Comisión de las Naciones Unidas y que iban a investigar las irregularidades y se le aflojó el estómago.
Yo creo que esto evidentemente tiene que ser debidamente analizado, pero analicemos brevemente algunos aspectos. Miren, compatriotas, yo creo que es importantísimo analizar los temas que hemos propuesto. Aquí en el país ha habido un manejo lamentablemente incompleto y yo diría casi interesado para que no exista la verdad para la ciudadanía. No podemos nosotros dejar de señalar lo que está pasando en el Ecuador. En nuestro país existen constancias de hechos que tienen que ser investigados porque además existen sustentos jurídicos. A ver, primero, ¿por qué no quieren iniciar las acciones legales que corresponden en contra de la actuación del señor vicepresidente de la República? ¿Por qué tratan de decir que ha habido solamente una asociación, diríamos, irregular, pero además no como autor, sino como una especie de facilitador o de cómplice? ¿Por qué se hacen los desentendidos sobre lo que en el país existe y se lo puede demostrar jurídicamente en medio del debate, si quieren ustedes, sobre los casos de delincuencia organizada? Artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, el caso de perjuicio al país, lo que es peculado, enriquecimiento ilícito, el caso de la compañía brasileña que pone la plata en manos del tío o en manos del vicepresidente y de su tesorero o de su recaudador, como ustedes quieren, el delito de concusión, la utilización de la función pública para favorecerse. Yo creo que aquí los ecuatorianos tenemos que exigir la verdad. ¿Cómo es que han pasado más de 3 semanas desde que llegó Carlos Pareja Yanuseli y resulta que el señor Carlos Pareja Yanuseli todavía no firma el convenio que se llama de cooperación eficaz? Hay que preguntar, ¿el señor ministro fiscal quiere que se sepa la verdad o quiere que no declare Carlos Pareja Yanuseli? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se demoran más de 3 semanas? ¿Es verdad, hay que preguntar, que le han ido a visitar a algún abogado de la Presidencia de la República? ¿Para qué le va a visitar al señor Carlos Pareja Yanuseli? ¿Para hacerle amenazas, tal vez? ¿Para ofrecerle algún tipo de acuerdo? ¿Cómo es que no firman este entendimiento de cooperación eficaz? ¿Qué están esperando? Es que existe tal vez alguna otra jugada, otra opción jurídica, otra opción. ¿Qué está sucediendo? Yo quiero recordar que el diario El Comercio del jueves 17 de agosto del 2017, en la página 5, da cuenta que el señor ministro fiscal o el fiscal general, hoy en funciones, que no firma esta cooperación eficaz, textualmente, Carlos Vaca, dice ahí, entre comillas, fue consejero político del expresidente Rafael Correa, presidió la comisión que conformó el anterior gobierno para investigar los hechos del 30 de septiembre del 2010. Miren ustedes, el señor ministro fiscal al periodista Giovanni Tipanluisa le reconoce en entrevista que está publicada en el diario El Comercio del jueves 17 de agosto del 2017 en la página 5, segunda columna. Él dice que realmente las declaraciones de Concesiao Santos Filo, sí, en la que le piden dinero para la campaña de vidrio, sí, que le pide el tío poderoso Ricardo Rivera Arauz, resulta que él dice que las delaciones no son evidencias, son solo indicios. Es verdad, son indicios, pero para iniciar las investigaciones se la puede hacer, y lo dice la ley, en base a los indicios. Pero si existen los indicios, ¿por qué se hacen los disimulados? ¿Por qué no existe la investigación que correspondería y con la rapidez del caso en torno a delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión? Y recordemos otro hecho que nos parece importante. La Comisión Nacional Anticorrupción publica en Diario Expreso el miércoles 23 de agosto del 2017 en la página 3 una conclusión, y la Comisión Nacional Anticorrupción lo dice, abro comillas, la conclusión de ellos: el fiscal Carlos Vaca protege a Jorge Glass. Óigame, no es cualquier comisión, es la Comisión Nacional Anticorrupción, cuyo valor cívico todo el país lo reconoce. Ellos llegan a esa conclusión. No es
estamos, por lo tanto, aquí inventándonos nada, estamos dando las fuentes. La declaración de la Comisión Nacional Anticorrupción está en el Expreso del miércoles 23 de agosto del 2017, en la página 3. El señor juez de esta causa, Miguel Antonio Jurado Favara, es el actual presidente de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia y fue el asesor del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalk. Miren ustedes, pero Gustavo Jalk era el secretario privado del presidente Rafael Correa. Entre otros cargos, lo dice Diario Expreso del miércoles 23 de agosto del 2017 en la página 4, dice, fue fiscal de Pichincha a cargo de las investigaciones por la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Señores, el pueblo ecuatoriano está con el ojo listo para mirar lo que están haciendo con el manejo de la justicia en el Ecuador. Realmente no pretendan burlarse del pueblo ecuatoriano, nos parece inaceptable, pero nos parece además increíble que habiendo razones para, por ejemplo, intentar investigarle al señor presidente de la República, tampoco lo hagan. Es decir, el funcionario, el presidente que tenía todas las atribuciones en sus manos, el que tenía toda la capacidad de decidir quién era ministro, quién era además miembro del directorio de cualquiera de las empresas públicas, al tenor del artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, resulta que el señor presidente no ha sabido nada, cuando él era el que nombró a los funcionarios para que hagan lo que él quería, porque ningún funcionario podía durar más de 8 días o hasta las siguientes sabatinas si a él lo desobedecía. Pues, compatriotas, no pretendan aquí jugar con la credibilidad y con la buena fe del pueblo ecuatoriano. Yo quiero aquí hacer una pequeñísima reflexión, a ver, y ustedes me dirán si tengo la razón o no. ¿Quién era el funcionario que declaraba los estados de emergencia o estados de excepción para contratar en forma directa y sin concurso? ¿No era acaso, pregunto, el señor economista Rafael Correa? Si todos o la mayoría de los contratos cuestionados se hicieron con emergencia, ¿por qué no es ahora responsable de rendir cuentas para nadie y para nadie? Por favor. ¿Quién determinaba la paralización y anulación de todas las actividades de los organismos de fiscalización y control político? ¿Quién hacía que la Asamblea Nacional no se pronuncie porque todos ellos eran subordinados de Alianza País, cuyo director nacional de partido era o no el economista Rafael Correa? ¿Y quién era el responsable de la Comisión Parlamentaria de Fiscalización y Control Político? ¿No eran casi todos ellos miembros de Alianza País dependientes de Rafael Correa? Dependientes políticamente y jurídicamente también. ¿Quiénes desprestigiaron y persiguieron a legisladores que a título personal se atrevieron a fiscalizar a pesar de los riesgos, como los hechos lo han demostrado? ¿Quién fue el que motivó la persecución a Clever Jiménez, como ahora ya lo señala de manera documentada Diario El Comercio? ¿Quiénes fueron pues los que le pretendieron silenciar a Galo Lara? Hay un juicio en Panamá que lo sigue el doctor Guillermo Cochés en contra del presidente Ricardo Martinelli, en la que insinúa claramente, y lo señala en la demanda, que el señor Martinelli habría recibido $6,5 millones para anular el asilo del señor Galo Lara. ¿A quién le interesaba pues que se anule el asilo de Galo Lara? ¿Al presidente del Perú? ¿Al presidente de Bolivia o de Chile? ¿Al presidente de Venezuela o al presidente del Ecuador? ¿Por qué no se averiguan las cosas? Sí, señores. ¿Quién fue, pues, el que propició la reforma para modificar el artículo 211 y 212 e impedir el control de las gestiones institucionales? A ver, ¿no era acaso el presidente Rafael Correa? ¿Cómo es que él no responde ante nada y ante nadie? Hágame el favor. ¿Quién controlaba la Fiscalía General, pues, cuando estaba el doctor Galo Chiriboga? ¿Quién controlaba la Contraloría con Carlos Poli? Por favor, ¿quién controlaba el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
en base a lo que determina el artículo 208 de la Constitución. Por favor, no quieran tomarle el pelo al pueblo ecuatoriano. ¿Quién obstruía deliberadamente la entrega de información mediante una exigencia inconstitucional sesgada? Cualquier ecuatoriano podría pedir información al tenor del artículo 66, numeral 23 de la Constitución. Pero en la ley orgánica de la función legislativa, cuyo proyecto fue puesto el ejecútese por el economista Rafael Correa, dice que no. Allí dicen que tienen que pedirle autorización al presidente o presidenta de la Asamblea para que le tramite, violando el derecho al derecho de petición constante en el artículo 66, numeral 23 de la Constitución. ¿Quién mandó, pues, el proyecto de ley de seguridad pública del Estado a la Asamblea Nacional para excluir, para sacar de manera planificada, yo creo que hasta maliciosa, a las entidades independientes en actividades de eventual control social y fiscalización en áreas estratégicas? Como por ejemplo, le sacaron o no a las Fuerzas Armadas del directorio de Petroecuador para que nadie se entere de las ventas anticipadas del petróleo, de la petición de dinero con garantía de crudo. Revisen el registro oficial número 35 del 28 de septiembre, del año 2009. Y allí en el artículo 44 le excluyen de manera deliberada a las Fuerzas Armadas del directorio de Petroecuador. ¿Para qué lo hicieron? Alegando que son de naturaleza no deliberante. Dice que no podrán participar en directorios, comisiones, comités, consejos consultivos y en general en organismos colegiados de instituciones, empresas públicas y organismos de regulación y control. ¿Quién mandó el proyecto de ley? Rafael Correa. ¿Quién puso las observaciones o vetos de caso? Rafael Correa. ¿Quién pone el ejecútese? Rafael Correa. ¿Quién no es enjuiciado? Rafael Correa. Por favor, esto es una burla, esto es una chacota en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano. Yo creo que es importante igualmente analizar otras cosas, ¿sí? Miren ustedes, compatriotas, en aras del tiempo, ¿quién envió el proyecto del Código Orgánico Integral Penal a la Asamblea? Y allí reformaron lo que decía el antiguo artículo 285 del Código Penal. Ahí se establecía, ¿sí?, ¿sí?, que en el caso del delito del cohecho tenían que devolver el doble de lo que han recibido. Dice textualmente, a más de la restitución del duplo de lo que hubiesen recibido, aparte de la prisión, claro. Pero ahora ya no se pone, no se devuelve ni lo que han recibido, pero el doble, no. Ahora, si es que alguien denuncia, por ejemplo, un empresario, quien quiera, un ciudadano, porque a él lo estaban extorsionando, por ejemplo, resulta que si el que denuncia, ¿sí?, lo hace, y él, a lo mejor por la desesperación de ganar el concurso, tuvo que resignarse a ese pago, él también va preso. Es decir, para que nadie denuncie. ¿Quién mandó el Código Orgánico Integral Penal a la Asamblea Nacional? ¿Saben quién? El presidente Rafael Correa. ¿Saben quién puso el ejecútese? El presidente Rafael Correa. ¿Saben quién no tiene ningún juicio? Rafael Correa. La prohibición de la entrega de información de cuerpos puesto en los cuerpos legales de las leyes del Ecuador fue gestión e iniciativa que al menos la firma Rafael Correa. Si es que la iniciativa fue del secretario general jurídico de la presidencia, eso lo tendría que aclarar el presidente Rafael Correa. ¿Saben ustedes que en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que está publicado en el segundo suplemento del registro oficial número 306 del viernes 22 de octubre del 2010, allí se determina la creación del Comité de Deuda y Financiamiento? Artículo 138. ¿Quiénes lo conforman? El presidente de la República o su delegado, quien lo preside, el ministro a cargo de las finanzas o su delegado, que le nombra ¿quién? Al ministro de Finanzas, el mismo presidente, y tercero, el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, que lo nombra ¿quién? El mismo presidente. Todo en manos del presidente, pero resulta que el presidente no debe responder ante nada y ante nadie. Imagínense, compatriotas.
Y en el artículo 137 de este mismo Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se establece que los respectivos actos, contratos, convenios o documentación relativos a deuda serán declarados secretos y reservados por el Ministerio de Finanzas Públicas, cuando menos un buen tiempo. ¿Quién es el responsable jurídico, político de todo lo que se está haciendo? Y cómo iban articulando una red, una telaraña para la impunidad. ¿Quién era pues el que mandaba los proyectos de ley con estas regulaciones? El economista Rafael Correa pues mandaba los proyectos de ley. ¿Quién ponía el ejecutes en las leyes? El economista Rafael Correa. Pero ¿quién no es enjuiciado? ¿Quién no responde ante nadie? El señor economista Rafael Correa, claro. ¿Y desaparecieron o no desaparecieron delitos del Código Orgánico Integral Penal como el delito de colusión o asociación ilícita o como dice justamente Cabanelas? Es el convenio, el contrato, inteligencia entre dos o más personas hechas en forma fraudulenta y secreta con objeto de engañar o perjudicar a un tercero, como podría ser el pueblo ecuatoriano. ¿Quién mandó pues ese Código Orgánico Integral Penal eliminando delitos? ¿Y quién puso el ejecútese pues? El mismo presidente. ¿Quiénes son los que desaparecieron el delito de prevaricato para los servidores públicos que estaba en el artículo 277, numeral 4 del antiguo Código Penal? A ver, los funcionarios públicos ya no responden ahora por la violación legal. ¿Quién mandó y quién incorporó en el artículo 581, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal que para que haya juicio penal o ejercicio penal por delito de peculado y enriquecimiento ilícito constituía un procedimiento o un presupuesto de procedibilidad, un procedimiento obligado, ¿sí? Que la Contraloría General del Estado tenía que dar esta autorización. Llaman el presupuesto de procedibilidad. ¿Quiénes pusieron estas barreras y estos frenos? ¿Quiénes? ¿Quién mandó el Código Orgánico Integral Penal a la Asamblea Nacional con estos cambios y con estos requisitos nuevos y con la eliminación de ciertos delitos? El presidente de la República, pues el Ejecutivo. ¿Y quién ponía el ejecútese en la ley? El presidente de la República. ¿Y quién no responde por nada? El presidente de la República, pues. El presidente anterior me refiero. Entonces, ¿quiénes se tomaron la administración de justicia? Recordemos, con una consulta inconstitucional que violaba el artículo 168 de la Constitución el día 7 de mayo del 2011, en forma inconstitucional. Y recordemos que había allí en la participación electoral aparecieron 1.229.330 electores fantasmas o electores adicionales a los que en realidad podían sufragar, conforme lo denunció en base a los datos del censo del 28 de noviembre del 2009, el Diario Expreso de Guayaquil del 15 de septiembre del 2011 en la página 2. Y recordemos el informe de la OEA del 12 de noviembre del 2012, donde reconoce que más del 63.5% de todas las actas de las juntas electorales de esta consulta no coincidía el número de firmas con el número de votantes. ¿No es acaso eso fraude? ¿Y quiénes fueron los responsables? ¿Quién manejó todo esto? El de la metidita de mano de la justicia. ¿No era el presidente Rafael Correa? Entonces, mire, compatriotas, lo que está pasando en el país. Pero además, pues, los indicios que existen sobre el señor vicepresidente, lo que dice el diario O Globo de Sao Paulo del jueves 3 de agosto del 2017 y que lo transcribió Diario El Universo del sábado 5 de agosto del 2017 en la página 4. Allí el señor José Concenciao Santos Filo dice, a cambio claro que le reduzcan las penas a él en el Brasil, y reconoce haber pagado a Jorge Glass por lo menos 14.1 millones de dólares en sobornos. Entre el 2012 al 2016, además identificó
al señor Rivera o Ricardo Rivera como su intermediario. Cierro comillas. Esto que está en el O Globo del jueves 3 de agosto del 2017 también está en el Universo del sábado 5 de agosto del 2017, página 5. ¿Y la Fiscalía qué hace? ¿Por qué no tiene la copia de la justicia brasileña? ¿O también le llegó en la época de Galo Chiriboy y también lo tienen acaso guardado? Preguntamos. Y si no lo tienen, ¿por qué no lo piden? Pidan la copia, o pidan cuando menos las grabaciones al diario O Globo de Sao Paulo, pues si esto ya está publicado, es documentación pública. Y las grabaciones que incluso poseen aquí en el Perú un grupo que se llama Reporteros del Perú, por favor pidan. Existen indicios, imágenes, grabaciones, incluidas las tomas de pantalla, sí, de los videos donde aparece el señor Ricardo Rivera Arauz. Hay una en la que aparece junto con José Concesiao Santos Filo, en la que pide el tío del vicepresidente, en la grabación, entre comillas, quiero que me ayudes, necesito plata para la campaña de vidrio. Quiero que me ayudes, necesito plata para la campaña de vidrio. ¿Quién es vidrio? Vidrio en inglés es glass. ¿Dónde está publicado? En el diario El Universo del sábado 5 de agosto del 2017 en la página 5. Podríamos hacer relación a una cantidad de cosas. Dice que le había sacado supuestamente a patadas a los de la Odebrecht en el 2008. Pero está la declaración del doctor Alexis Mera Giler, secretario general jurídico de la Presidencia de la República, del 31 de julio del 2017, que la publica Diario El Comercio el jueves 17 de agosto del 2017 en la página quinta columna. Ahí está la respuesta. Cuando le preguntan en la Fiscalía si participó en los acuerdos que realizó Odebrecht para retornar al país, él responde directamente no, ya que esas negociaciones las hacía el señor, entonces ministro Jorge Glass Espinel. ¿Cuánto le dieron en contratos a la Odebrecht una vez que ya regresa? Le dan más de 1.640 millones de dólares. Y dice que le da una patada a los de la Odebrecht. ¡Qué rica patada! Una patada de 1.640 millones de dólares. Deben ser de las patadas más caras del mundo. Equivalen a 6 veces el precio de la venta del futbolista Neymar, la más costosa del planeta desde el Barcelona de España al Paris Saint-Germain de Francia. Pero no vamos a quedarnos haciendo relación a una cantidad gigantesca de este tipo de argumentaciones, porque de esto podríamos hacer relación siquiera 2-3 horas, pero quisiéramos nosotros, ¿sí?, referirnos al aspecto de la consulta. Una consulta indispensable. Y además nos habría gustado tener el tiempo para tratarlo de la concesión que dejó firmando el economista Correa en diciembre del 2016 con la firma de DP World del sultán de Dubái, de Ahmed bin Sulayem. Le entregan 50 años a cambio de que dizque va a invertir 1.200 millones de dólares, ¿sí?, la empresa justamente de Ahmed bin Sulayem, y se queda él hasta el año 2066 o 2067, hecho cargo del puerto de Pozorja. Pero compatriotas, solo el negociado o el negocio, los gastos que han hecho en la refinería del Aromo o del Pacífico superan los 1.507 millones de dólares. ¿Por qué no lo hizo el Estado ecuatoriano directamente, sin necesidad de entregar el puerto más importante, el puerto de aguas profundas, por 1.200 millones de dólares hasta el año 2066? Y el otro negocio, pues compatriotas, el negocio, recuerden ustedes, de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que dijeron que vale 187 millones, resulta que costó ya 2.369 millones de dólares, como informa el Diario Expreso el lunes 1 de diciembre del 2016 en la página 3. 2.369 millones, allí había
más de 1.200 millones, pues con los que podían haber hecho justamente el puerto de Pozorja. ¿Y por qué no hacen las concesiones solo hasta que recuperen la inversión? Pues que recuperen la inversión, que recuperen los intereses, que recuperen el 20, 30, 40% de la ganancia, pero eso lo van a obtener en menos de 4, 5, 6 años, pues. ¿Por qué les dan a 50 años? El puente del río Guayas, quiero recordar, compatriotas, el puente del río Guayas se construyó en 30 meses. Hicieron un concurso internacional que ganaron los italianos y los italianos ponían la plata. Y resulta que en el convenio se establecía que el que gane el concurso cobra el paso del puente, el pontazgo, y a cambio del paso del puente, con una fiscalización conjunta entre los italianos por un lado y el Estado ecuatoriano, en 8 años recuperaron todo el valor del puente Mendoza-Avilés o puente de la Unidad Nacional. En 8 años. Si les hubieran dado 16 años, los segundos 8 años hubieran sido solo ganancia. Y si les daban 24 años, los últimos 16 años era solo ganancia. Y les daban 32 años, los últimos 3 veces, los 24 años era solo ganancia. ¿Por qué le entregan los puertos a 50 años? El señor licenciado Lenín Moreno va justamente incluso a poner la primera piedra junto con Ahmed bin Sulayem. Señor presidente, usted no puede seguir en la política del señor economista Rafael Correa. Defienda los intereses del pueblo ecuatoriano, defienda los intereses de la nación ecuatoriana, defienda el patrimonio social y nacional, pero de esto hablaremos a futuro porque no queremos dejar de abordar el tema de las consultas que ha propuesto el presidente. Y en lo que estamos de acuerdo. Sí, señor. Señor presidente, usted tiene una responsabilidad histórica. Usted tiene que defender al pueblo ecuatoriano. No cabe duda. A usted le están llamando que es un traidor porque no está protegiendo a lo que usted mismo llamó la mafia. Sí, señor. Aquí en este país ha habido una mafia. Estamos de acuerdo. Pero es necesario desmantelar esa mafia. Y el instrumento para desmantelar la mafia es justamente la consulta al pueblo ecuatoriano. Yo creo que es realmente risible la argumentación de ciertos asambleístas de Alianza País, defensores del señor Correa, porque en Alianza País pienso yo que hay 3 grupos. Uno de ellos es ¿cuál? ¿Qué grupo? Es el grupo de los que se han alineado con el IEBE, los que no quieren que se investigue, los que quieren tapar, los que quieren ocultar, los que quieren proteger la espalda del que ahora vive, según él, en el ático allá en Bélgica. Allí están fundamentalmente los exgobernadores, los exministros, los que deberían ser fiscalizados. Ellos no quieren. Pareciera que su lema es hoy por mí, mañana por ti, hoy por ti, JG, y mañana por mí. Ese es el primer grupo, el de los alineados con el IEBE. Hay otros los que están desconcertados, los que no saben qué ha pasado, y hay otros que son los huerfanitos, los que están a la espera que se vuelvan a unir, como ellos dicen, el papá y la mamá. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí el pueblo ecuatoriano tiene que recordar algo. El pueblo no puede perder el derecho como soberano para recuperar el patrimonio social y nacional y para rectificar las cosas que están mal. No me vengan con el cuento de que la ley dice esto. No, señores, leyes en las que además se demuestra la trampa. ¿Cómo es que cambiaron artículos del texto que aprobaron los asambleístas de Montecristi antes de ir a la consulta del pueblo, y a los que se refería justamente Raúl y el doctor Juan Bareles? Sí, señores, hay la denuncia del abogado León Roldós Aguilera, del economista Marta Roldós y del señor coronel Luis Hernández. Ellos denunciaron que el texto que pusieron para la consulta del pueblo no es el texto que aprobaron los asambleístas de Alianza País, y eso se guardaron en la fiscalía de entonces. Yo pregunto, ¿es legítima la Constitución de Montecristi, a la que tanto defienden ahora
los propiciadores políticos de las alteraciones de su redacción. Señores, el interés del pueblo es la suprema ley. Si es que Bolívar se hubiera sujetado a las leyes de Fernando VII, hubiera sido oficial realista a órdenes de Sámano, a órdenes de Aymerich, y no hubiera defendido los intereses de los pueblos de la América Latina y de la América Meridional, e igual hubiera sido el caso de Sucre y de José de San Martín. Y si George Washington y Lafayette hubieran defendido los intereses de los reyes de Inglaterra, no hubieran protegido y defendido al pueblo norteamericano, pues. El pueblo es la suprema ley y su voluntad, pues. Y eso lo dice el artículo 1 de la Constitución. Pero ¿por qué es importante que en la consulta se planteen cuando menos 3 cosas? Primero, tiene que derogarse las enmiendas inconstitucionales del día 3 de diciembre del año 2015. Las reformas a la Constitución, como es el hecho de la reelección, por ejemplo, eso solo lo podía resolver el pueblo en las urnas. Eso lo dice el artículo 441 y 442 de la Constitución. Pero ellos dijeron que no, que es una simple enmienda, y como es enmienda, no es reforma constitucional. Son unos pícaros los que argumentaron de esa manera. Son pícaros, porque una cosa es la reforma a la Constitución y otra es una enmienda, una falla, donde dice, por ejemplo, fondos previsionales, debía decir, y está fondos provisionales. No, señor, esa es una enmienda. Eso es lo obvio. Había un error en la redacción del texto constitucional, pero darle el derecho a la reelección indefinida al presidente, eso es reforma constitucional. Por eso es que para corregir esta picardía, debe el pueblo ecuatoriano ser consultado sobre las 17 enmiendas, no las 3 enmiendas como está proponiendo ahora determinados asambleístas de Creo y determinados asambleístas de otros partidos políticos. No, señores, tienen que las 17 enmiendas inconstitucionales, todas ellas, ser anuladas. ¿Por qué no quiere alguna gente que se deroguen? Por ejemplo, una enmienda dice de que los municipios o gobiernos autónomos o consejos provinciales no tienen potestad a futuro para realizar consultas, sino solamente sobre las competencias municipales. ¿Eso está hecho para qué? Porque tenía previsto el presidente Correa y su gallada y avanza país entregar Puerto Bolívar. Y claro, tenía el recelo de que si el pueblo de Machala o el pueblo de la provincia de Oro le consultan, no iba a aceptar jamás que le entreguen por 50 años Puerto Bolívar, que habían construido los orenses precisamente a la compañía turca, la Yilport de la familia Yildirim, donde está el señor presidente de Turquía, sí, de socio, y en la que podrían estar de socios nuevos ricos del Ecuador, algunas autoridades a lo mejor, como le denunciaron en Perú a Alberto Fujimori y le denunciaron en México a Carlos Salinas de Gortari, que ellos también se habían convertido en su círculo económico en inversionistas de empresas donde no aparecían los nombres de todos los verdaderos dueños del capital. Entonces, claro, ¿qué pasaría si en la provincia de Manabí, el hermano pueblo de Manabí, le consultan que le quiten 40 años Puerto de Manta? No hubieran aceptado, pues. Por eso es que esta consulta tiene que incluir la eliminación completa de todas las enmiendas absurdas, desde la reelección de Correa. El presidente Lenín Moreno, este momento, está rodeado de golpistas. Hay gente que le quiere sacar del poder, pues. Ahí están incluso ya las banderas verdes pudiendo, está colocado fuera Lenin. Y están planteando la muerte cruzada, que no lo pueden hacer los asambleístas, pero que lo quisieran. ¿Para qué? Porque ellos suponen que con esa vía, quizás con la esperanza de que actúe el Consejo Nacional Electoral, ellos le puedan sacar al presidente de la República. Pero, por ejemplo, ¿cómo pueden no hacer relación al rol de las Fuerzas Armadas? El presidente Correa quería utilizar a Fuerzas Armadas en la represión interna, para sacar a las gentes que viven, por ejemplo, en el oriente ecuatoriano, en la zona de Nanquís, para entregar las minas
como la de San Carlos de Pananza, a la compañía Unifield, a la compañía Tolling Non Ferrus. Y entonces, claro, reformaban la Constitución para eso. Por eso, primero planteamos nosotros la necesidad, no de que 1, 2 o 3 o 5 enmiendas sean las que se pongan en consideración del pueblo. Una sola pregunta basta. ¿Está usted de acuerdo o no acepta las enmiendas que puso Rafael Correa? Diciendo como son reformas constitucionales, y el pueblo allí tiene que actuar, y el pueblo sabrá de que la comunicación, que es un derecho humano, no puede ser un servicio público. El derecho a la vida no es un servicio público, es un derecho humano. El derecho a opinar, hablar, expresar ideas, puntos de vista, eso es un derecho humano, no es un servicio público. Lo hemos dicho varias veces, ni el tigre le muerde a otro tigre porque el otro tigre ruge. Aquí quieren sancionar a los seres humanos porque hablan como seres humanos. Esto es inaudito. Y claro, también tendrá que analizarse, y a futuro lo haremos, la enmienda 17. Hay gente a la que le interesa dividir el Ecuador con autonomías. Nosotros no estamos de acuerdo, y por eso planteamos, y lo decimos públicamente, señor presidente, ponga las 17 enmiendas en una sola pregunta. Si el pueblo ratifica o rectifica, y entre otras cosas, le saca al jefe de los golpistas, le saca ahí al obsesionado del ático belga que está queriendo a toda costa seguir en el complot. Señores, compatriotas, no puede pasar esto. Primero. Segundo, es indispensable, compatriotas,